Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: ganen amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas. El que no es de fiar en lo menudo, también en lo importante, el que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo: ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario. Estamos terminando, diríamos, un tramo de nuestra peregrinación con el Señor, que día a día nos acompaña, camina con nosotros, nos alimenta con su palabra. Y estamos leyendo fragmentos del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, que ya vamos a concluir en su contemplación el día de hoy. El día lunes estaremos en el capítulo 17 y también estamos leyendo los últimos versículos de la carta a los Romanos, que hemos leído en gran parte en las últimas semanas, pero ya estamos contemplando el último capítulo, un fragmento del capítulo 16, la despedida luego de esta carta. Y hay varias cosas que hoy tenemos que aprender, como siempre, y quisiera solo mencionar algunas de ellas, las más visibles, y los exhorto a que ustedes con calma lean estos pasajes en sus casas en oración. Veamos primero el Evangelio. El Evangelio es continuación del Evangelio del día de ayer. Es una enseñanza que el Señor hace a los discípulos. Antes de esta enseñanza, el día miércoles, capítulo 14, al Señor lo seguía una multitud. El Señor se vuelve y les dice quiénes pueden ser sus discípulos. Y no hay manera de ser discípulo del Señor si no nos negamos a nosotros mismos y si no tomamos la cruz, si no lo amamos sobre todas las cosas. Y entonces ahora este pasaje que empezamos ayer corresponde al capítulo 16, está referido a los discípulos. El día jueves
9 de noviembre no hicimos las lecturas que corresponden al Evangelio según San Lucas porque celebramos, como ustedes saben, la dedicación del templo. Si hubiésemos hecho las lecturas, se nos hubiesen presentado 2 de las 3 parábolas de la misericordia que refiere San Lucas y que ustedes tienen que saber cuáles son. Todos tenemos que saberlas porque son muy importantes. Y claro, se las recuerdo brevemente, no les voy a decir de qué tratan las parábolas, ustedes creo que las pueden tener en mente. La primera es la oveja perdida, la segunda es la dracma perdida, la tercera es el hijo pródigo. Es decir, va incrementalmente el Señor diciéndonos que Él viene a salvarnos. Él viene a salvar todo lo humano. Y a través del humano, la creación entera. Y entonces, la dracma era una moneda pequeña, pero esa mujer desesperada buscaba, se alegra al encontrarla. La oveja perdida se deja 99, va a buscar en la perdida. Y finalmente el Señor le dirá al hermano: tu hermano estaba perdido, estaba muerto y lo hemos recuperado. El Señor viene por nosotros, Él viene a buscarnos. Ese es el primer movimiento. Y luego de eso, el Señor quiere que lo escuchemos. Y entonces ayer veíamos que un obstáculo es justamente el andar distraído. Y estamos distraídos para las cosas de Dios porque sí ponemos todas nuestras facultades para las cosas del mundo. Eso estaba representado en ese administrador injusto, muy hábil para sus negocios, muy torpe para las cosas de Dios. ¿A quién representa ese administrador injusto? A la iglesia cuando no escucha al Señor. A los bautizados cuando no escuchamos al Señor, cuando no somos sus discípulos. Y entonces creemos que podemos hacer cualquier cosa y ya así superficialmente. El dueño es el Señor, nosotros somos administradores de los dones que nos da el Señor y el Señor nos pide cuentas cuando derrochamos, cuando malversamos. Y esa despedida es lo que se produce cuando una persona sin Dios se acerca a esas tinieblas y ya no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero para las cosas del mundo esa persona se ingenia. Nosotros nos exhorta el Señor que también ingeniarnos para las cosas del Señor. Y lo primero es que nosotros, las criaturas humanas en general, la iglesia peregrina en particular, tenemos que darnos cuenta que somos deudores del Señor. Todo lo que tenemos es don de Dios y nosotros tenemos que amarnos y perdonarnos. Personas que no se quieren perdonar, entonces no pueden recibir el perdón de Dios. Personas que se quieren erigir en jueces de los demás ocupan el lugar de Dios. Y entonces nosotros somos exhortados a ser misericordiosos. Por eso el preámbulo de las parábolas de la misericordia. Por eso lo importante de los discípulos no es aprender teorías. Lo importante de los discípulos es hacer y saber que estamos llamados a amarnos y a perdonarnos como nos ama y nos perdona el Señor. ¿Qué lo impide cuando nosotros nos quedamos pegados a las cosas pasajeras? ¿Cómo me doy cuenta si yo tengo apegos a las cosas pasajeras? Si para mí el dinero es lo más importante. Porque el dinero es figura de lo pasajero, es figura de los medios. Y a veces nosotros podemos convertir los medios en fines y podemos creer que si tenemos dinero
vamos a estar seguros, vamos a tener lo que deseamos. Y lo que va a hacer eso es que administremos mal los dones que el Señor nos da. Y entonces vamos a postergar al Señor. Y por esa razón, efectivamente, esos medios son necesarios, pero solo son medios. No es fin, no nos va a dar la salvación. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que una persona utilice las cosas de Dios, se disfrace buscando las cosas de este mundo, disfrazado de seguir al Señor. Peor aún, utilizando las cosas del Señor para sus fines mezquinos. Eso le ocurrió al pueblo de la primera alianza, eso pasó con ese templo, eso pasó con esos sacerdotes, eso pasó con los escribas, eso pasó con los fariseos, con los herodianos, pero eso también definitivamente nos puede pasar, de hecho nos pasa en la iglesia peregrina y a cualquiera de nosotros. Entonces cuando uno dice, no, a mí no me pasa, el problema es de los demás, estoy huyendo de lo que el Señor me enseña, no soy discípulo y voy a ser fácilmente engañado y voy a buscar la apariencia. Y me voy a conseguir otros cómplices que hipócritamente le demos la espalda al Señor. Y eso es consecuencia de la falta de fe. San Pablo, que es fariseo, lo tiene muy claro. Él llegó a ser perseguidor de la iglesia, él creía que tenía la verdad, él creía que todos los demás estaban equivocados, él creía que estaba haciendo las cosas de Dios y no se daba cuenta. Tuvo que reconocer su ceguera camino a Damasco y empezar de nuevo. En este pasaje, ya final de la carta a los Romanos, Pablo menciona una serie de nombres que, claro, nos pueden resultar extraños, pero nos está diciendo algo muy importante. Nosotros no somos cosas, no somos intereses y medios que nos podemos usar entre nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No nos podemos despreciar, no nos podemos manipular. Sin embargo, si no somos discípulos del Señor, lo vamos a hacer. Y entonces San Pablo por eso menciona con mucho detalle los nombres que para nosotros resultan extraños, para hacernos ver que la relación entre nosotros es personal. O sea, acá no es la importancia quién pone más en la limosna, quién es el que aparenta más, quién es el dueño. El único dueño y Señor es Jesucristo. Y además San Pablo dice algo muy importante, que nosotros tenemos que tener presentes y que este día resuena. Nosotros tenemos que ser ofrenda. Y San Pablo está presentando como ofrenda a las personas que el Señor pone en su camino. ¿Y qué significa eso? Que, claro, no era como los sacrificios de la antigua alianza, es en comunión con el Señor. Y eso significa que el Señor no quiere de nosotros algo, una parte de mi tiempo, una parte de mis bienes pasajeros. El Señor nos quiere a nosotros, nos ama y nos quiere salvar. Y si nosotros no nos entregamos a Él, no podemos ser salvados, porque nosotros somos comunión de amor con el Señor. Y entonces Él se entrega y nosotros nos tenemos que entregar. Pero si nosotros creemos que podemos reemplazar esa entrega dando cosas, dando entre comillas parte de nuestro ser, es que todavía no comprendemos quién somos, de dónde venimos ni a dónde vamos.
Pero ¿cómo podemos nosotros ser ofrenda? ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestros familiares, nuestros amigos, a quienes tenemos que llevar al Señor, sean ofrenda si ellos no lo saben? Si ellos no tienen ni idea, si ellos quieren otras cosas. Y la respuesta es clara: nosotros no lo podemos hacer. El único que lo puede hacer es Dios mismo. Y para eso Él viene en persona a tener una reunión personal con nosotros. Y nosotros tenemos que hacer que las personas humanas se encuentren con la persona amable del Señor que viene a salvarnos. Y lo que podemos es ser testigos. Pero ¿qué pasa si yo simultáneamente quiero ser testigo de labio para afuera e impido que los que más necesitan del Señor se acerquen al Señor? Porque le doy mis normas, mis reglas, me voy a convertir en un administrador infiel, que voy a ver simplemente mi mirada pasajera y no voy a hacer la voluntad del Señor, que siendo Dios se hizo hombre para empobrecerse y enriquecernos con su riqueza. Y eso el Señor lo ha hecho en la cruz, y eso se comunica a través nuestro en sus sacramentos. Esa es nuestra responsabilidad. Y Él sabe. Yo no le tengo que decir al Señor: Señor, tú tienes que hacer así o asá. Él es Dios. Yo a lo más llamo a que vengan a la mesa del Señor. Si es que alguien que no tiene la vestidura, el Señor sabrá. Ni yo sé, ninguna criatura humana sabe, solo Dios. Porque yo no puedo estar haciendo esas acepciones de personas y decir: este sí está admitido, este no, este pasa, este no pasa. Solo Dios. Solo Dios. Porque en realidad lo que tenemos que descubrir es que nosotros tampoco somos dignos de acercarnos al Señor. Ninguno de nosotros, ninguna criatura humana. Y la única criatura humana que el Señor escogió para la misión singular de la encarnación, nuestra Madre Santísima, alcanzó esa gracia por obra de Dios, no por méritos de ella. Por eso es que es inmaculada desde su concepción. Nosotros, que en el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios, que hemos recibido el perdón del pecado original, tenemos concupiscencias, tenemos la puerta ancha de las seducciones del mundo, y a veces podemos darnos teologías de distinto tipo para, entre comillas, aparecer como que nosotros somos los inmaculados, y simultáneamente, claro, para eso tenemos que hacer una tabla de posiciones. Tenemos que decir unos primeros, otros después, y entonces nosotros necesitamos que haya algunos que sean los no aceptados. Y con eso nos sentimos que somos los mejores. Esa fue la trampa del pueblo de la primera alianza, que buscó exclusivismos. Nosotros en este tiempo también podemos caer en el mismo engaño, porque el demonio no es creativo. El demonio engaña siempre con lo mismo, y por eso descubrir cómo fue engañado el pueblo de la primera alianza, cómo son engañados nuestros hermanos, cómo nosotros hemos sido engañados en otro tiempo, nos hará ver cómo nosotros podemos seguir siendo engañados y estar vigilantes. No hay otra manera. El Señor viene, el Señor está cerca. Necesitamos estar con las lámparas encendidas, pero ese aceite no se puede comprar. Es don gratuito del Señor, y por eso esas mujeres que veremos mañana, que ya no tenían aceite en sus alcuzas y van a comprar, no tienen tiempo, no se compra, es gratis.
Claro, la parábola de mañana se podría completar, que en lugar de ir a comprar, si esas mujeres hubiesen dicho, Señor, danos tú ese aceite, no lo pueden dar otras personas, solo tú nos lo puedes dar. Tal vez la parábola, podríamos hacer un apéndice de la parábola, pero claro, esos son, como dice, los corolarios. San Pablo lo entendió muy bien. Nosotros pidamos que tengamos esa luz para que ya el lunes, cuando contemplemos el libro de la sabiduría, podamos entender qué tipo de sabiduría es la que el Señor nos quiere dar, que no es la sabiduría del mundo, no son nuestros cálculos de administradores injustos que solo buscamos nuestro bien pasajero. Hay un solo Salvador, es el Señor que ahora viene, y vamos a ministrar como cada sábado el sacramento de la unción de los enfermos, para que el Señor nos unja con su Espíritu, nos disponga para que nosotros podamos ser sus discípulos, seguirlos. Y en este sacramento nosotros, en nuestras debilidades, enfermedades y distintos tipos de dolores, nos podemos hacer ofrenda, le podemos entregar al Señor nuestro ser y decirle, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Necesitamos que nos cures, que nos sanes, porque queremos amarte como tú nos amas, pero no sabemos amar. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.